Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Justo cuando iba a empezar, el internet me jugó una mala pasada. Espero que no sea un intento de sabotaje. Buenas tardes a todos y especialmente buenas noches a Dani Schumer desde Israel, 2 de la mañana de Israel. Así que agradeciéndole a Dani la trasnochada. Durante mucho tiempo en el mundo presencial y también en el mundo virtual, Dani era para nosotros un referente para entender la complejidad de la vida israelí, más allá de lo que uno veía en las noticias y siempre con un insight más profundo de aquel que conoce internamente la dinámica, el desarrollo de la vida israelí y sus cuestiones políticas, no solo porque Dani es israelí y sigue atentamente la vida israelí, sino porque su propia historia de vida da testimonio de ello y su deseo de involucrarse desde las redes sociales para hacer docencia, para educar, para transmitir información veraz, etcétera, etcétera. Y ahora que está en Israel, aprovechamos el mundo virtual y lo invitamos a tener esta charla. Cuando invitamos a esta charla, pensamos que el eje central tenía que ver con lo que había sido esta cuarta guerra contra el Hamas. En ese momento los misiles estaban cayendo, o habían terminado recién de caer y el cese al fuego recién comenzaba. Entonces nos pareció oportuno pedirle a Dani que nos comparta, por un lado, su testimonio, su experiencia y también su análisis de la situación para hablar del problema no solo con Hamas, sino el problema en las ciudades de convivencia mixta con población árabe israelí. Interesantemente, y sin planificar, lo reconozco, tenemos la novedad de este principio de acuerdo de la oposición para asumir el gobierno en Israel. Así que fuera del programa también le vamos a pedir con toda confianza a Dani que nos hable un poco del tema. Así que Dani, bienvenido, buenas noches nuevamente. Buenas tardes, buenas noches a todos. Espero que me escuchen bien. Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a tocar esos temas. Esta vez no preparé una presentación. Siempre prefiero mostrar presentaciones, pero creo que es mucho más interesante hablar y más interesante escuchar luego también las preguntas. Ojalá que hay. Entonces voy a compartir mi experiencia o nuestra experiencia aquí en el último mes realmente, desde que llegamos a Israel. También tocar el tema de que tocó ahora el rabino, que fue una gran sorpresa para todos. Los disturbios con los israelíes árabes. Eso fue algo muy, muy impactante, importante, y que también está impactando la situación política ahora. Y también tocamos un poco también de la situación, qué está pasando en este momento con el acuerdo con el nuevo gobierno, el gobierno de cambio. Así se llama este gobierno, el gobierno de cambio, no de unificación, el gobierno de cambio. Es muy interesante, lo vamos a tocar. Nosotros llegamos a Israel el día 27 de abril. Con mucha esperanza de salir de las 2 semanas de cuarentena y empezar y realmente vivir la ciudad, ver la familia. Encontramos con toda la gente que no encontramos hace mucho tiempo atrás, pero alguien tenía otras intenciones y justo al día, bueno, a mí me tocó también contagiarme con COVID. Mientras estaba entrando a Israel. Entonces, ese fue una doble sorpresa. Me dijeron que en Panamá se dice como que estoy salado. Entonces a mí me tocó la operación en Gaza y la cuarentena, doble cuarentena por la llegada a Israel y la cuarentena por el COVID. Gracias a Dios que todo salió bien. Entonces, al día que realmente tuvimos que salir afuera, a pesar que yo tenía COVID,
empezó la operación en Gaza, el mismo día, 10 de mayo, y fue justo el día de Jerusalén, que fue domingo en esta semana. El día de Jerusalén, que es el día nacional, una celebración nacional, un día que mucha gente lo están esperando. Hay muchas actividades alrededor de este día en Jerusalén, marcha de las banderas israelíes, hay muchas escuelas y hay muchas gente que está llegando a Jerusalén. Solo que durante la semana anterior y este fin de semana se habló de algunos problemas que encontraron con los musulmanes que viven en Sheikh Jarrah, que es una comunidad en el lado oeste de Jerusalén, y empezaron también este fin de semana en la mezquita, ahí confrontaciones con la policía israelí, y luego el día domingo Hamas decidió mostrar su alianza con los musulmanes del Jerusalén Este y empezó a lanzar misiles. Fue una gran sorpresa, nadie lo estaba esperando. Siempre hay ese tipo de tensión. Israelíes están acostumbrando a vivir en este mundo que siempre puede cambiar algo de hoy para la mañana, pero ese fue realmente una gran sorpresa. Nadie estaba esperando ese disparo del Hamas. Hamas durante esos 11 días que tomó la operación lanzó 4.300 misiles, pero la cual 1.600 fueron interceptados por la cúpula de hierro, 1.800 cayeron en áreas abiertas y 680 cayeron dentro del mismo Gaza. Y según las autoridades del ejército, también mataron a algunos palestinos ahí dentro del mismo lugar. La FDI lanzó 6.500 ataques contra objetivos palestinos. Según el ejército israelí, fue un gran éxito. Según las noticias, según los expertos en Israel, no es algo tan convencido, porque realmente jamás no dejó a disparar hasta el último día, y no es la primera vez que está pasando esa situación. Ahora, para nosotros como familia, llegamos a Israel esperando ya salir afuera, salir con el COVID, salir de toda la cuarentena. La vida en Israel no hay corona. No hay COVID, disculpe, ya estoy acostumbrando a decir corona porque los israelíes están diciendo corona, no lo están llamando COVID. En Israel no hay COVID, no existe COVID. Cuando tú sales afuera, nadie está con mascarilla, todo está abierto, la gente ya estaba esperando mucho tiempo salir, celebrar, están festejando a todos lados. Tú pongas la mascarilla, la gente te está preguntando por qué tú pongas la mascarilla, sin hablar de la pantalla facial. Yo tenía mi idea que quizás yo tengo que llevar mi pantalla facial, y la gente y mis niños me dijeron, papá, no con nosotros, por favor, porque aquí no pasa esa situación. Entonces, porque aquí no se siente el COVID. Y ya todos estaban esperando salir y llegó esa operación. Para nosotros fue una gran sorpresa, para todos. Nosotros, no sé si ustedes lo saben, pero en Israel es muy costumbre, desde de los 50s, durante la época de las guerras, las gran guerras de Israel, fue como estableció esa necesidad de establecer en cada edificio o en cada casa ese tipo de espacio fortalecido, o se llama refugio antiaéreo. Muchos edificios están bajo de la planta baja, que tienen que bajar las escaleras, en este caso, bajar y entrar con todo el edificio a un lugar. Yo recuerdo todavía como niño la guerra de Yom Kippur, bajando, niños de 6 años, pero en esa época, ese espacios fueron como algo oscuro, mal mantenido,
recuerdo todavía el olor. Hoy en día, por la situación actual en Israel, ya ese área se convierte en una área que hay juegos para niños, hay todo lo que uno necesita o todo el edificio necesita para quedarse ahí, inclusive horas. Después de la guerra del Golfo, 91, se estableció una ley adicional la cual estableció que en cada departamento nuevo hay que tener ese tipo de cuarto dentro de cada casa. Nosotros aquí no tenemos eso porque estamos aquí en una casa, en un departamento familiar, nosotros solos, pero aquí en este edificio no hay ese tipo de cuarto. Entonces, cada vez que se sonó la sirena, ¿y qué está pasando cuando se sonó la sirena? Hay aplicación en el celular, o tú puedes escuchar afuera. Voy a mostrar, quizás pueden escuchar también lo que pasó. Me avisan si se puede escuchar, si no lo voy a si se puede escuchar. Así se suenan las sirenas. 7:20 p.m. Se terminó la sirena, ahora para ver que si hay caídas. Ahora estoy aquí con COVID, no podría salir de mi cuarto. I'm talking To myself. Estoy con la camisa de trabajo, acabo de terminar una reunión con mi personal de la obra en Panamá, y justo cuando empezó la sirena. No se escucha bien, pero luego se puede escuchar también las explosiones. Se suena como arriba cuando el misil israelí está aterrizando o está interceptado, el misil del cúpulo de hierro. Se escuchan las explosiones encima de la casa. La casa se tembló y tú lo sientes. Tú lo sientes. Y en la aplicación te está diciendo, tienes 30 segundos, 40 segundos y una lista de áreas donde se está ahora cayendo. Y tú tienes que asumir, ok, Yavne, estamos en Rehovot. Rehovot es 50 kilómetros de Gaza. Jerusalén, igual, 60 kilómetros de Gaza. Tel Aviv Rehovot es 24 kilómetros sur de Tel Aviv. Tel Aviv, Gaza, más o menos 70 kilómetros. Entonces, los misiles, cuando se disparan, del otro lado se dispara el misil israelí, decirlo así. Entonces, realmente la intercepción está tú estás debajo de esa intercepción, tú escuchas siempre los booms. Tengo en otra grabación que la niña está como un poco asustada. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nosotros estamos diciendo, no, tranquilo, todo está bien, no pasa nada. Empezó como juego, empezamos a jugar así. Mira, escuchamos el boom. Claro que no se puede explicar a una niña de 3 años qué significa ese boom o ese conteo, porque tú escuchas la sirena, tú ves la notificación. Ahora hay que esperar. ¿Qué va a pasar? Ahora no hay una sirena para liberarse. Cada uno se toma su decisión. Ok, ya pasó 2, 3 minutos, ya se puede salir. Para nosotros fue a veces cómico porque escuchamos todo el edificio bajando. Tú estás escuchando a la gente corriendo. Es un edificio de 4 pisos. Toda la gente está corriendo para abajo, para ese área de refugio. Luego estamos hablando de 1, 2 de la madrugada. La gente está subiendo y 2 minutos después tú estás escuchando de nuevo la sirena, todos están bajando de nuevo. Ahora es muy cómico. Le voy a decirte la verdad. Hablando con la gente, hablando con la familia, hablando alrededor, todos estaban tranquilos. En WhatsApp, todo está bien, sí, todo está bien, tranquilo, tranquilo, y así se sigue. ¿Qué cambió? Cambió la vida diaria. La gente no salieron a trabajar si no es necesario, si no es urgente. Los niños quedaban en la casa, cada uno hizo su cálculo, si tengo que ir al súper,
qué tan lejos el súper. En cada lugar hay ese tipo de letrero. Aquí tiene ese espacio de fortalecido y está muy común ver en todos lados aquí ese tipo de letreros para decir a la gente para dónde tienen que ir en caso que tú escuchas la sirena. Esa fue la experiencia personal. De la mente no fue tan... Quizás uno no entiende lo que está pasando, o uno no se, hasta que no cae algo al lado tuyo, tú no puedes aceptar ese concepto que hay un misil ahora. Pero como todo es tan... La vida normal se sigue, casi normal, entonces realmente no hay como una sensación que ahora podemos morir. Debo decirles la verdad y toda la familia ok, ya cayó, ya vamos a ver si vamos a despertar de nuevo. Es como empieza la vida normal bajo de los ataques de misiles. Luego, cuando otra cosa, nosotros como junto con la familia, porque hicimos un cálculo si tenemos que bajar con todo el edificio o podemos quedarse acá, entonces hicimos un cálculo y no somos los únicos que hicimos ese tipo de cálculo. No, el edificio, los misiles están llegando del lado sur. Nosotros, el apartamento, estamos del lado norte del edificio. Entonces, para nosotros está relativamente seguro quedarse en casa, solo que hay que estar dentro del pasillo que tenemos adentro, hay que sellar las puertas, cerrar las ventanas y quedarse en ese espacio sentando en el piso. Entonces, con la niña sentando en el piso, esperando, contando tiempo, saliendo después. El día 21 todo se terminó. Puedo decir que estamos ahora, ¿cuánto? 2 semanas, quizás un poco más después. Como nunca pasó. No hay otra palabra, como decirle. Como nunca pasó esta situación en Israel. La gente están o tan acostumbrados o que la vida cotidiana está tan fuerte, la situación en Israel está tan normal que como nunca pasó esa situación. La última vez que tuvimos ese tipo de operación fue en 2014. Igual pasaron tanto tiempo y como nunca pasó, y ahora de nuevo. Ahora, los expertos están hablando cuando podemos esperar un ataque nuevo, pero como empezó igual puede pasar ahora 5, 6, 7, 10 o 2 días y puede empezar de nuevo. Pero el día después, como nunca pasó. Es impresionante ver cómo los israelíes están viviendo ese tipo de cultura y pueden vivir su vida bajo de esa situación. Ahora, hablando un poco de las noticias. En Israel es algo muy cultural escuchar todos los días las noticias. Puedo decir que los israelíes en la mayoría son adictos a la noticia. Desde las guerras grandes de los 60, 70, siempre cada hora hay unos 5 minutos de noticias, porque siempre pasa algo en Israel. Hablando mucho de seguridad, mucho de las relaciones internacionales. Luego también se habla, como siempre cuando estoy mirando las noticias en Panamá, se empieza con choques. En Israel nunca se habla de choques. Eso no le interesa a nadie. Entonces, imagínense que cuando empezó la operación, en vez de tener en las noticias de la televisión 2 horas y media por día noticias, ahora se convierte inmediatamente 24/7 con panel de expertos. Imagínense ese estudio como tenemos de TVN o Telemetro, pero lleno con entre 5 a 10 expertos 24/7. ¿Qué están haciendo? Hablando. Políticos, ex generales, ex militares, todo lo que quiere llenar espacio, discutir, analizar, evaluar, y todas estas frentes de las noticias que están en la tele, que está 24/7 abierta, y en la pantalla, al lado derecha, hay también, en caso que hay ataques, se aparece ese tipo de alertas naranja, y dónde está cayendo en este momento. Entonces la gente está hablando, mientras que al lado derecha están empezando a salir noticias
o ese tipo de etiquetados diciendo dónde está cayendo el misil. Es algo un poco, no puedo decir surreal, gracias. Cuando tú estás mirando ese tipo de situación, la gente, todos los canales de televisión pusieron también una estación de informe en Tel Aviv, encima del techo de la alcaldía. Estamos hablando de un edificio de quizás 15 pisos encima. ¿Por qué? Porque sí se dispara para ver directamente cómo se ve y tomar fotos o imágenes mientras que están analizando la situación. También algo que si tú piensas de otro país, no creo que alguien va a tomar ese riesgo, quedarse ahí esperando para ver que sí se cae, que sí se lanza y cómo se ve. Seguro que todos estaban mirando las grabaciones de la gente en Israel. La gente se sentía como a veces como un juego de ese videojuegos a veces. Dani, aquí preguntan primero en qué ciudad estás, ya dijiste que estás en Rehovot, y preguntan si el Mossad falló en detectar que jamás tenía tantos cohetes y que los iban a disparar en Yom Yerushalayim. Ok, primero, no es el rol de Mossad analizar la situación con Hamas, es el rol del Shabak. ¿Okay? Mossad lo que está haciendo está mitigando o está usando formas de inteligencia especial, analizando la situación internacional de Israel, aterrizando, buscando amenazas de afuera hacia adentro. Los territorios Gaza, Cisjordania, está bajo del control del Shabak, el Shin Bet, es el término anterior, la policía israelí y debajo del Ministerio de Inteligencia, que está bajo del primer ministro. No se habló de un fracaso, pero fue una sorpresa. No tanto la operación o que jamás inició esa situación, porque se estaba esperando algo con los palestinos, como alrededor de la situación en la mezquita en Jerusalén, pero que van a lanzar, ese no fue algo que alguien lo estaba contemplando antes. Les recuerdo que con Hamas no hay comunicación para nada entre las autoridades israelíes y la misma organización, mientras que con el PLO, Ashraf o la autoridad palestina en Cisjordania siempre hay comunicación constante entre el Estado de Israel y la autoridad palestina. Entonces ahí se puede hablar, se puede mitigar, inclusive la autoridad palestina siempre está mitigando atentos terroristas. Entonces no creo, nadie habló aquí de un fracaso realmente, porque es siempre una situación que puede pasar. Esta vez fue una operación que Israel decidió atacar los sitios de Hamas, pero muchas veces durante el año Hamas lanza misiles y se cae y el Estado de Israel no está reaccionando, no está haciendo nada. Esa es la frustración de los pueblos, de las ciudades que viven ahí al lado de Gaza, diciendo, mira que solamente ahora el Estado de Israel decidió atacar o reaccionar, porque muchas veces durante el año, y esa es la frustración de la gente que vive ahí, que dijeron, no debe parar después de 11 días, es que seguir, porque solamente porque se atacó a Jerusalén y Tel Aviv, el Estado de Israel decidió mantener una operación más larga. Pero cuando Hamas está lanzando, y Hamas puede lanzar mañana, y puede lanzar en una semana, y siempre está pasando, pero el Estado de Israel o el ejército no está reaccionando. Por diferentes motivos, diferentes políticos, diferentes motivos relacionados a un análisis que sí vale realmente ahora
entrar a una guerra continua o una operación continua como pasó anteriormente. No puedo escapar y mezclar aquí un análisis que todos hablaron bajo la mesa, pero también en las noticias, de la casualidad de esa operación mientras el gobierno de Israel, mientras no hay gobierno israelí y mientras hay discusión entre Benjamin Netanyahu, sus partidos de la derecha y Yair Lapid está tratando de establecer un gobierno. Muchos hablaron de el contexto. Nunca jamás uno puede decir que Benjamin Netanyahu está detrás de lo que está pasando, pero sí hay muchos que están diciendo que como primer ministro hay acciones que él puede o pudo tomar y no tomó, aprovechando algo, no estoy diciendo, no estoy reclamando ni estoy acusando, pero aprovechando en algo la situación para tratar y digamos, impactar en la fuerza de Yair Lapid, establecer un gobierno. Lo que realmente impactó muchísimo la situación, más que los misiles, fue los disturbios, disculpe. ¿Es la hora o ya que estoy aquí demasiado tiempo? Los disturbios de los árabes israelíes en las ciudades mixtas. Este fue una sorpresa muy grande, muy grande. Y aquí se puede decir cómo el Shabak, cómo la policía no estaba preparando para esa situación. Ese fue una gran sorpresa hasta hoy. Los israelíes están hablando de no están hablando de lo que pasó en Gaza. Ese fue un cambio radical de esa coexistencia que tienen los dos pueblos, el pueblo árabe y el pueblo israelí, el judío, porque ambos son israelíes. Ese fue algo que no ha pasado hace mucho tiempo atrás. Mi padre dice, mira, desde 48 tenemos ese tipo de situaciones, pero ya ese extremo ya no pasó hace mucho tiempo atrás. Y pasó en muchas ciudades y la expresión, la violencia fue algo radical y llevó también a los extremos judíos reaccionar de una forma muy radical. Entonces, yo puedo ver ahora una situación un poco de shock de la ciudad, del pueblo israelí. Puede ser comerciales ahora en las noticias, letreros diciendo tenemos que vivir juntos. Hay empresas famosas aquí, tipo farmacias, que están mostrando cómo su gente, árabes y judíos, trabajando juntos en la publicidad para tratar y realmente bajar ese fuego y tratar y reestablecer ese status quo que tenemos como israelíes. Ese creo que es el impacto más grande de la operación en Gaza, lo que pasó, porque también ese mostró a la gente, aquí están diciendo, entonces ellos son realmente ciudadanos israelíes o palestinos bajo de un, no sé, bajo de un, no sé, vestido que no es tan inocente. Y mucha gente ahora están con este tipo de duda. Y ese impactó también lo que está pasando ahora políticamente. Esa fue la excusa, vamos a decirlo así, de Bennett, y podemos saltar quizás también a la parte política acá, que Bennett en su momento, que ya estaba comunicando con Yair Lapid para establecer un gobierno, y luego cuando empezaron esos disturbios, Bennett lanzó diciendo, ya no puedo unirme con Yair Lapid por esa situación y voy a regresar a mi negociación con Bibi Netanyahu. Entonces, durante la operación, Bibi Netanyahu y Bennett estaban negociando para establecer un gobierno de derecha. Luego, al terminar,
Bennett hizo el salto al revés y regresó a Yair Lapid. Pero puede ser que él también estaba en shock, porque nadie estaba esperando esa situación. Lo que fue también muy interesante durante la operación, que sí, solamente en marzo tuvimos las elecciones, número 4, y Benjamin Netanyahu ganó el mandato, luego no pudo establecer un gobierno, el mandato pasó a Yair Lapid, y cuando empezó la operación, como las noticias empezaron a hablar 24/7 a la operación en Gaza, se quedó nulo, por decirlo así, o sin mencionar para nada lo que está pasando a nivel político. Ese fue como 2 semanas sin tocar la parte política. Ese fue impresionante, cuando solamente un día antes todos estaban hablando de la pelea, cómo puede ser que Bennett ahora está de nuevo con Yair Lapid, cuando justo antes de las elecciones firmó una carta diciendo nunca voy a unirme con Yair Lapid. Todos estaban en La operación cambió todo. 2 semanas hablando solamente guerra, hablando de ataques. Todos los días están mostrando la fiesta donde Israel está atacando, sin hablar de política. Terminando la operación, todo al revés, como no pasó nunca. Otro tema que quiero tocar aquí, que también sorprendió a muchos de los israelíes, es el tema de la hasbara, o la propaganda, o las manifestaciones grandes a nivel mundial. Ese también no fue algo que los israelíes están acostumbrando, a pesar que para los israelíes ese tipo de demostraciones es algo que se siente como no le importa. Viviendo en Panamá tantos años, me enteré la importancia de hasbara. Esa es la cual en mi Facebook estoy muy activo, hablando de Israel, hablando de sionismo, explicando mucho, y siempre en español, y siempre estoy tratando de focalizarme a la gente en Panamá. Y me impactó ver también las protestas en Panamá. Ese me impactó. Y yo, a los que me siguen, estoy lanzando cada 2 días más o menos, como explicando las situaciones, hablando de términos, qué significa antisemitismo, qué significa sionismo, por qué decir que Israel está cometiendo crimen en Gaza, no es cierto. Los israelíes realmente no están pensando de hasbara. Y en ese sentido, Israel siempre está fracasando en contra de los esfuerzos las manifestaciones que estamos mirando a nivel mundial, y siempre están saliendo aquí muchos análisis de ese tipo de fracaso israelí, que no tiene ni la capacidad ni el propósito para realmente armar una campaña grande, real y fuerte a su favor. Se parece como los israelíes decidieron de hace años atrás, o entendieron que no van a ganar esa guerra de la hasbara. Entonces, en ese sentido, cuando tú estás hablando, mira el nivel de protestas. Para muchos de los israelíes se sienten como indiferentes cuando están mirando, diciendo, mira, nunca nos vamos a defender, nunca nos vamos a ganar, entonces déjalo así. No vamos a tocar ese tema, pero es uno de los principales, creo, también impactos que tiene, o la diferencia, cuando estamos hablando entre los judíos que viven en la diáspora y los israelíes que viven en Israel. Uno de las situaciones que impacta mucho es el tema de la hasbara. Yo vivo el tema de hasbara, yo entiendo la necesidad porque vivo afuera, pero israelíes no lo entienden. Falta mucho. Es importante lo que tú dices, Dani, de ese esclarecimiento tan necesario, ¿no? Hasbara es el esfuerzo por explicar la situación, porque hay mucho desconocimiento, muchas frases que se repiten.
los medios de comunicación que a veces no comunican objetivamente. Aquí, bueno, Marisa tiene varias preguntas, pero hace referencia al artículo que salió en el New York Times sobre niños asesinados. No sé si sabes algo de ese artículo, ¿no? Sí, ese fue realmente, no sé si todos saben, pero ese fue después que salió algo similar en Israel. En el periodo se llama Haaretz, que es un periódico de la izquierda, y salió en su página principal, salió todas las fotos de los niños, y eso como también creó una reacción dentro de la comunidad de Israel, los israelíes diciendo cómo puede ser que ellos están ahora afiliando, mostrando su empatía o simpatía a lo que está pasando en Gaza. No están mostrando fotos de los israelíes que murieron, sino están mostrando ese. Entonces, luego, 2 días después, creo, se publicó en New York Times. Ahora, no sé si el New York Times hizo esa comparación justo porque salió en Arts. Luego salieron 3 o 4 aclaraciones del lado israelí diciendo, mira, por lo menos 2 o 3 niños de ahí no son realmente niños de Gaza, uno realmente vive en Estados Unidos, uno es un judío, pero creo que es un juego que nunca vamos a ganar si vamos a entrar ahí tocando foto y cada foto y explicando, no es cierto. Creo que es demasiado tarde cuando uno se publica ese tipo de publicación, empezar y explicar por qué es cierto o no es cierto. Tenemos que empezar de algo demasiado básico. Hay muchas discusiones y lo vi también, que para mí fue impactante ver que como la gente está diciendo, no, pero no murieron tanto en el lado israelí, y cómo puede comparar del lado palestino. Cómo uno puede hacer ese tipo de comparación cuando ellos lanzaron 4.300 misiles que por suerte, porque para mí también la cúpula de hierro es algo de suerte todavía, no cayó en Israel y no tuvieron aquí 1.000 muertes. Ellos están atacando los ciudadanos civiles. La FDI está tratando puntualmente de atacar esos objetivos, y hay muchos israelíes. Voy a decirlo así. Yo mencioné anteriormente que Hamas todo el año está lanzando misiles. Está tratando de como probar Israel. Lo que hace Israel a veces está reaccionando, atacando. La palabra común en Israel, la sensación de los israelíes, que cuando en ese tipo de situaciones, no con esa situación que pasó en Gaza, pero cuando se pasa una vez en cuando, Israel está reaccionando diciendo, lanzamos un avión y atacó digamos, una estación de Hamas. Todos están diciendo, atacaron de nuevo una duna. Duna en español, igual. No sé, no. ¿Qué es? De dunes, ¿cómo se dice? Drones. No, drones, no drones. Las dunas. Dunas. En el desierto. Así es, del desierto, sí, dunas. Entonces, de nuevo, Israel, la FBI atacó las dunas, porque todos saben que cuando Israel no quiere acelerar el proceso, entonces está atacando un lugar que hace una semana, 2 semanas atrás, había un Hamas jugando en esta zona, está lanzando una bomba, declarando, ya reaccionamos. Entonces, hay ese tipo de sensación que realmente Israel no está haciendo suficiente. Entonces, la sensación israelí también de la Hasbara, Israel no está haciendo suficiente. Mirando lo que está, la foto que mostró el New York Times, en Israel, nadie está hablando de eso realmente. Te voy a decirte la verdad. Ok, déjame entender una cosa para saltar al tema de la coalición. Tenemos este fenómeno absolutamente asombroso de los árabes israelíes aliados, identificándose con Hamas, y de pronto viene una coalición de gobierno encabezada por un partido de derecha
muy de derecha, colonos, e incluye a un partido árabe, primera vez en la historia. ¿Qué pasó? Correcto, correcto. Primero, hay que recordarles algo. Benjamin Netanyahu, desde enero, que empezó a discutir con los árabes y empezó a lanzar mensajes positivos, que si estamos haciendo acuerdos con Dubái, ¿por qué no podemos hacerlo aquí en Israel? ¿Por qué no podemos vivir juntos? Y nadie lo entendía en su momento, hasta que salieron las noticias diciendo que Benjamin Netanyahu está negociando con Ram, que es el partido que salió de ese grupo de 4 partidos árabes, que decidió salir porque es un poco, vamos a decirlo así, menos extremo, y empezó a hablar con Benjamin Netanyahu, hablando de qué, de la situación civil de los árabes israelíes. ¿Qué significa el estado civil? Sus viviendas, su educación, su salud. Nadie tocó el tema de seguridad o la relación con los palestinos, pero su lado civil. Realmente lo que hizo ese cambio fue Bibi Netanyahu. Cuando él hizo ese tipo de cambio, mostrando que se puede hablar con ellos, luego fue solamente una cadena de reacción de los demás diciendo, si él lo hizo, porque yo no puedo hacerlo. Y realmente Benjamin Netanyahu puso ese sello kosher diciendo, puedo hablar también con los árabes. Ahora, hoy en día, Bennett, él tuvo una entrevista y lo preguntaron así, ¿cómo tú puedes sentarse a la derecha? Tú estás a la derecha, extrema o medio extrema o ortodoxa, nacionalista. ¿Cómo tú puedes sentarse junto con los árabes? ¿Qué va a pasar mañana que si Israel tiene que atacar de nuevo en Gaza? Y el representante de Ram, del partido, te va a decir, no, no se puede, ahora soy el gobierno, no se puede. ¿Tú vas a autorizar el ataque? Entonces Bennett dijo, claro que sí, porque el acuerdo que tenemos con los partidos, que este partido árabe, es un acuerdo sobre la vida civil de los árabes. Muy difícil separar, muy difícil lo que él está diciendo, pero él está ahora tratando de navegar entre todo ese dos extremos que tú acabas de mencionar, Albino. Tenemos Yair Lapid, que es un partido central. Tenemos Naftali Bennett, derecha nacionalista, sin duda. Tenemos Gidon Saar, que es un ex Likud, que salió del Likud, también derecha. Tenemos Kahol Lavan, que es central, de Benny Gantz. Tenemos Israel Beitenu, de Avigdor Lieberman, que es central, derecha. Tenemos Avodah, de Mijaeli, que es, vamos a decir, izquierda central, no es tanto izquierda, izquierda central. Tenemos Meretz, que es, ya estamos empezando a hablar de izquierda, y luego el Partido Árabe, que ya es izquierda socialista. Tenemos 8 partidos conjuntos, llamando a ellos mismos como el gobierno de cambio, no de unificación, y no cambio para cambiar a Bibi Netanyahu, como muchos le están diciendo, sino cambio de la situación civil en Israel. Lo que todos ellos están diciendo, son líderes de esos partidos, están diciendo, estamos aquí porque entendemos que la situación civil en Israel, vivienda, educación, la vida, costo de vida, ya no se puede seguir manejando de la forma como se ha hecho en los últimos 20 años, o 15 años, o los 12 años bajo de Benjamin Netanyahu. Hay que hacer un cambio. Y nosotros, aunque estamos de diferentes partidos, nosotros, así lo están diciendo ellos, ¿ok? La gente no lo cree, pero así están diciendo, vamos a establecer aquí, digamos, buscar el común entre las tantas diferencias, tratando de buscar un camino conjunto para responder a los problemas civiles del Estado de Israel. No están tocando el tema de los palestinos, porque
preguntaron hoy a Bennett, entonces tú estás a favor de 2 países, para 2 pueblos. Entonces, claro que él está diciendo que no. Pero Meretz, sin mencionar los árabes, no solamente están diciendo que están a favor de dos naciones, los 2 pueblos. Algunos del Meretz están diciendo somos también palestinos, o lo puedo asimilar o asumirme o presentarme como un palestino. Entonces estamos hablando de 2 extremos y la brecha está bien amplia. Muy interesante ver cómo van a manejar. Y un comentario, todavía hay 11 días, la cual la Knesset, la Asamblea, tiene que votar y aprobar ese gobierno. Todos saben que en esos 11 días, a partir de hoy, un señor, el primer ministro actual, va a hacer lo que se puede para asegurarse que ese no va a pasar. Entonces, hasta que no se termina en 11 días, no creo que se puede celebrar lo que quiere celebrar. Va a hacer lo que puede y lo que no se puede también, me imagino, ¿no? Así es, así es. La percepción... Te puedo comentar que los israelíes, ahora hay un debate muy fuerte dentro de la comunidad israelí, muy fuerte, que apenas empezó. Da la sensación desde aquí lejos, ¿no? Que el gobierno es un club de los enemigos de Netanyahu, que quieren simplemente que Netanyahu sea juzgado, no en el gobierno, porque el juicio lo va a sacar de la vida política y entonces esto es barajar y dar de nuevo, y una nueva elección sin Netanyahu pudiese potenciar incluso dentro del mismo Likud otros liderazgos y entonces sí establecer una coalición más homogénea, porque me da la sensación de que esta coalición, el primer conflicto, no se va a poder sostener, ¿no? Así lo están diciendo muchos también. Al contrario, también muchos que están diciendo, pero sí para el Likud es tan importante establecer un gobierno de derecha. ¿Por qué no, cuando tenían en su momento el mandato, por qué no decidieron entre ellos sacar poquito a Benjamin Netanyahu afuera o al lado, nombrar otra persona y así establecer un gobierno de derecha? Porque la excusa en su momento de Saar al salir de Likud y de Bennett de no reunirse más con Benjamin Netanyahu, porque ambos reclamaron que no se puede hablar, negociar, creer en lo que está diciendo Benjamin Netanyahu. Y al cambiar la posición o el rol o poner a alguien de Likud en esta posición, hoy en día, seguramente que hoy en día tuvimos aquí un gobierno de la derecha. Ahora, muchos israelíes, de nuevo, el debate aquí es muy fuerte. Mucha gente diciendo ahora que Bennett es un traidor, que la gente que votaron para él como derecha y ahora al unirse con la izquierda, ¿cómo puede ser que él hizo ese tipo de cambio? Él hizo un doble salto, ¿no? Durante los últimos 4 semanas. Hay mucha frustración entre los votantes de Yamina, muchos demostraciones también antes de su casa, la casa también de Ayelet Shaked, número 2 de Yamina, hasta que tenían que fortalecer su protección personal, porque ya recibieron amenazas. La extrema derecha en Israel está tomando ahora acciones y todo están hablando sobre este tema. Estamos en estos días en un periodo muy interesante y es la cual diciendo que mira lo que pasó hace 2 semanas en Gaza, como nunca pasó. Y no hay COVID. Sacando estas últimas 2-3 semanas, ¿qué sabemos de Bennett? ¿Qué sabemos de Yair Lapid? ¿Qué sabemos de Guidon Saar y de Benny Gantz? Ok.
Muy interesante. Empezando con Benny Gantz, ¿okay? Porque Benny Gantz realmente está dentro del gobierno todavía. Y fue muy interesante ver lo que hizo Benjamin Netanyahu. Yo sé que mucha gente afuera de Israel, afuera, diciendo, mira cómo luchó Benjamin Netanyahu contra Hamas. Aquí adentro, Benjamin Netanyahu no estaba en las noticias, casi no habló. Él dejó el manejo de la operación a Gantz y el jefe del ejército. Y fue muy interesante ver cómo lo hizo porque usualmente Benjamin Netanyahu le gusta mostrar que él está controlado todo. Inclusive es el héroe del COVID, ¿no? Llevando toda la... ahora mira que la hora ya me tocó la hora, pero todo la vacunación es justo por ese héroe Benjamin Netanyahu. La operación quedó callado. Benny Gantz realmente hizo un cambio en esas 2-3 semanas, porque subió poquito su postura al dejarse un poco Benjamin Netanyahu un poco abajo. Benny Gantz salió ganador, para decirlo así, en los últimos 13 semanas. Y Yair Lapid también hizo algo muy interesante, porque Yair Lapid hizo un sacrificio gigante. Yair Lapid ganó 17 mandatos. Bennett ganó 6 ahora, igual como Gideon Sa'ar, pero Bennett declaró hace un mes y medio atrás, yo quiero ser el primer ministro. ¿Quién nunca en la vida política, en la historia política de Israel, un partido de 6 o 7 mandatos declaró su intención de ser primer ministro? Y ese donde también Benjamin Netanyahu lo está atacando, diciendo, para ti no le importa nada, tú quieres ser el primer ministro. Hoy en la noticia salió un miembro de la Knesset, del Likud, diciendo, Bennett no va a ganar nada. El único que él va a ganar es su espacio en el monte de Herzl. No sé si muchos saben qué tiene ahí en el monte de Herzl, ¿ok? Pero es ¿cómo se llama? El cementerio principal de los primer ministros. Es el único que va a ganar. Ahora es algo muy peligroso lo que él dijo, porque lo que entrevistó le dijo, sí, pero no para hoy, no para ahora, para muchos años más. Porque la derecha extrema están escuchando ese tipo de mensajes. Es muy peligroso. Hablando de Yair Lapid hizo un cambio que durante la operación Gaza, él estaba, digamos, como no se habló de la política, todos estaban preguntando qué está pasando, qué Yair Lapid está diciendo. Quizás él va a decir, no, ahora vamos a esperar todos, vamos a devolver el mandato al presidente. Hay situación especial. Yair Lapid dijo, no, vamos a esperar, tengo paciencia. Él dijo ese todos los días. Tranquilo, tenemos paciencia. Y le recuerdo que durante la operación, Bennett, que hizo ese salto y entró con Benjamin Netanyahu de nuevo, tratando de cerrar elecciones, y todos estaban hablando diciendo a Yair Lapid, ya, perdiste. Bennett de nuevo ahora con Benjamin Netanyahu. Él le dijo a todo, tranquilo, tengo tiempo, no va a pasar nada. Y terminó la operación y Bennett regresó. Ambas están diciendo, somos hombres, podemos hablar como amigos, podemos resolver cualquier problema como hombres honestos. Así lo están diciendo ellos dos, diciendo, mira, ellos están tratando de mostrar una postura muy diferente de la política actual israelí del Likud. Y para eso están diciendo, podemos unirnos, aunque tenemos muchas diferencias. Y están diciendo, tenemos muchas diferencias. Pero para la salud del Estado de Israel, debemos actuar como hombres, con cabeza y con una lógica diferente de Benjamin Netanyahu. Gideon Sa'ar quedó un poco también detrás de toda esa discusión. No hubo muchas discusiones sobre el mismo Gideon Sa'ar. No salió...
todos estaban esperando que quizás por la situación en Gaza, que Gideon Sa'ar también va a hacer ese salto atrás y regresar con Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu le ofreció también, ven conmigo, a Bennett. Llegó a esa situación que Benjamin Netanyahu le ofreció un gobierno con 3 primer ministros, diciendo primero Bennett, luego Gideon Sa'ar, luego yo. Nunca en la historia de Israel alguien ofreció esa situación. 2 primer ministros es algo tan complicado. 3. Entonces, ese es lo que está mostrando digamos, el punto de vista o la necesidad, puedo decir, de Benjamin Netanyahu de tratar y mantener su posición. Nadie está hablando hoy en día sobre su juicio. Nadie está hablando de ese. Igual también los partidos del cambio no están hablando de ese. Todos quieren ver una salida de Benjamin Netanyahu diciendo tenemos que manejar, y ese Yair Lapid y Bennett están repitiendo todos los días. Tenemos que cambiar la situación de la vida civil de los ciudadanos israelíes, árabes como judíos. Lo que hizo Yair Lapid, y ese es muy interesante porque Yair Lapid con 17 mandatos decidió pasar a Bennett el rol de primer ministro primero en este gobierno. Y Bennett también lo ofreció diciendo que está bien agradecido a Yair Lapid al ofrecer esta posición primero. Hoy en la entrevista le preguntaron a Bennett y diciendo así, lo que entrevistó, diciendo, estoy grabando lo que te estoy preguntando, ¿sabes? Sí, sí, claro, claro. En 2023, al terminar su mandato o su término, ¿tú vas a pasar el rol a Yair Lapid? Y Bennett dijo, claro que sí. Bueno, 2 años en política israelí es casi lo mismo que la llegada del Mesías, ¿no? Así que sabremos qué va a pasar. Dani, piden que compartas tus redes para los que te quieren seguir. Muy sencillo. Facebook, Daniel Schumer, me pueden buscar. Muy sencillo. Estoy usando más Facebook, lo veo como Twitter, que para mí es demasiado. Lo que conocen saben que tengo la tendencia de escribir y necesito expresar. Twitter para mí es demasiado corto. Solamente yo puedo pelear, pero no me deja ese espacio para expresar más. Y Instagram para mí es más imágenes. Entonces, estoy usando todavía Facebook, buscando también algo más apropiado, pero en los últimos años estoy usando mucho Facebook. Pueden buscar Daniel Schumer. El último, puedo buscar todos los posts que estoy poniendo últimamente con que tiene el mismo título siempre, últimamente, y voy a seguir mantener ese título. Le voy a decir cuál es el título que estoy usando en todas las publicaciones. Basta con las mentiras, manipulaciones, la hipocresía y el antisemitismo. Y siempre estoy contando los posts, hay como un conteo, ¿ok? Entonces, últimamente ya llegué solamente en ese sentido, estoy en el número 13, pueden seguir buscando los anteriores, comentar. Como estoy diciendo, estoy escribiendo en español, dirigiéndome al público panameño general. Muchas veces a mis conocidos, a mis amigos, porque yo sé que están leyendo, pero tiene miedo de reaccionar, contestar, decir o hablar. Y yo me siento que cada persona que está mirando esa información y quizás está pensando un poco diferente, ya hice mi trabajo. Muy bien, muy bien. Bueno, son las 3 de la mañana en Israel, así que me da pena. Temprano. Sí.
me da pena extender más la trasnochada. Así que agradecerte, Dani, por la oportunidad y tomarte el compromiso para que dentro de unos meses podamos volver a conversar y puedas seguir con este análisis tan profundo, pero a la vez tan claro, de la dinámica tan particular de la sociedad israelí, de la política israelí. Ojalá que sea siempre con buenas noticias y que mejore la calidad de vida de los israelíes y que la paz sea pronto una realidad. Así que bueno, un cariño muy grande para Mayra, que está por ahí, y Ariel, espero que esté durmiendo. Espero también. No siempre estoy seguro, de esta hora siempre está, no, todavía no. Grabamos la conversación, así que la compartiremos por nuestras redes y te la hacemos llegar, Dani, también, por si la quieres subir también en tu Facebook. ¿Okay? Gracias a todos por acompañarnos y nos estamos viendo. Gracias.